Hoy le he escuchado no a uno, sino a tres funcionarios o representantes del gobierno decir que el pueblo, que toda Colombia escogió el proyecto del cambio para que se llevara a cabo unas reformas que el Congreso no está permitiendo. A los señores que están replicando esto como borregos, porque se ve que es la línea editorial para esta época en la que están tratando de clavar una tributaria, hay que recordarles que eso se llama separación de poderes. A ningún gobierno en la historia se le elige para que tramite todas sus propuestas, que siempre los gobiernos proponen cambios. Este no es el primer gobierno que llega proponiendo un cambio, y a ninguno se le elige para que tramiten todas sus propuestas pasándose por encima al Congreso. El Congreso hace parte de la separación de poderes, y si el gobierno no logra unas mayorías o no logra convencer desde el debate a los señores congresistas para que aprueben los proyectos, pues es sencillo, no se aprueban, que es lo que ha venido pasando en este gobierno con algunas iniciativas, porque la segunda falacia es que dicen que este Congreso no les ha dejado hacer absolutamente nada. Eso es falso. Recordemos que se les aprobó una primera tributaria, se aprobó el proyecto Escazú, se aprobó la reforma laboral después de que amenazaran al Congreso y amenazaran al pueblo. Se han aprobado reformas, muchas, se han aprobado muchos proyectos que hoy son ley. De manera que es falso decir que no los están dejando gobernar. Simplemente han perdido debates en franca lid, y eso hace parte precisamente de esa división de poderes y de esa democracia que ellos tanto defendían antes y hoy tanto atacan. Entonces, no, a ellos se les eligió para que representaran al Ejecutivo. Entonces, ¿cómo hacer el cambio si el Congreso no deja? Pues bueno, el presidente tiene facultades hasta cierto punto para hacer cambios sin la autorización del Congreso, y lo que requiere autorización del Congreso, pues lo tiene que pasar, y si el Congreso no se lo aprueba, pues habrá que volverlo a intentar o habrá que mirar a ver por qué no se lo están aprobando. Aquí no se eligió un presidente para que cogiera de notaría a las dos cámaras. Eso no fue lo que pasó. Por eso los colombianos elegimos congresistas en marzo y después presidente en mayo. Y votamos más de 20 millones de colombianos, elegimos al Congreso que hoy tenemos para que nos represente. De manera que hay que empezar por tumbar esas falacias que vienen desde los señores del gobierno nacional. Con relación, con relación a la reforma laboral, perdón, con relación a la reforma tributaria. Veamos que ni siquiera se ponen de acuerdo entre ellos. Dos funcionarios en este Consejo de Ministros que estábamos viendo en este momento se refirieron a esta ley de financiamiento, como la llaman algunos, para bajarle un poquito al tono. Se refirieron a ella como reforma tributaria. Nada más y nada menos que Armando Benedetti y la dama que estaba hablando al final, que ahorita se me escapa el nombre. De verdad que sí es una reforma tributaria. Y es falso decir que esta reforma tributaria no afecta a los más pobres, porque pues si sube la gasolina, cualquiera que ande en una moto, que por lo general, pues la norma social dice que los que andan en moto no son millonarios, salvo que sean aficionados de las motos y tengan motos de alta gama. Entonces, sí es cierto que los señores que usan la gasolina, pues son absolutamente todos los mortales, sea porque tienen vehículo propio o sea porque se movilizan en transporte público. Eso también es usar la gasolina de manera indirecta. Pero bueno, no nos alarguemos más de lo necesario con esta reforma tributaria, porque sabemos que esta reforma no va a pasar en el Congreso. Hoy es 8 de septiembre. Bienvenidos. Este es el programa de Hernán Opina, episodio número 68. 68. Estamos a poco más de un mes de llegar a los 100, a los primeros 100 episodios de este podcast, en el que lo que hacemos es hablar un poco acerca de lo que pasa en el día, de las 5 más noticias que a mi juicio son las más relevantes después de consumir un poco de prensa durante el día. Quiero que iniciemos hoy con mi columna, como es costumbre los días lunes. Mi columna publicada en el diario La Nube, la titulé
Los maestros le pusieron la plata a Pedro, perdón, los maestros le pusieron la plata a Petro y ahora ni salud tienen. El magisterio colombiano está viviendo su peor crisis en décadas. Los mismos que en 2022 sacaron pecho apoyando al hoy presidente, que aportaron 500 millones de pesos para su campaña, hoy sienten que los engañaron. La ilusión de cambio se convirtió en filas interminables, citas canceladas y hospitales cerrando las puertas. El sueño de dignidad terminó en pesadilla. Un sistema de salud para maestros que no atiende ni lo más básico. La traición huele a burla y el silencio de FECODE es más estruendoso que los gritos de sus marchas anteriores. Los datos son fríos, pero hablan duro. Según la Veeduría Nacional por la Salud del Magisterio, hay sobrecostos superiores a los 5 billones de pesos, billones con B de Bogotá, en el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, FOMAG. Plata que se esfumó en fórmulas mal diseñadas y negocios turbios. Esta es mi columna, hoy es lunes 8 de septiembre de 2025. Hoy los maestros no encuentran especialistas. Las citas se cancelan días antes y muchos jubilados mueren esperando atención. Todo esto con un esquema de salud que entró en vigencia en 2024, respaldado por la misma dirigencia sindical que pedía paciencia. En el eje cafetero, de donde yo vengo, los profes ya no aguantaron. Esta semana o la semana pasada, para ser precisos, hicieron un paro de 72 horas en Risaralda, Caldas y Quindío. La imagen es dolorosa, señores. Maestros que antes salían a defender al gobierno, ahora salen contra el mismo gobierno que ayudaron a elegir. En Pereira se escuchó con fuerza la frase que muchos anticipamos: nos engañaron. Los paros se replican en norte de Santander y otras regiones. La base se mueve, pero el comité ejecutivo de FECODE se queda quieto, acomodado y callado. Lo más indignante es la actitud de algunos directivos sindicales. Nombres como María Eugenia, Marta Alfonso y Domingo Ayala aparecen en la denuncia de los propios docentes. Ellos, desde la comodidad de sus oficinas, repiten que hay que implementar bien el modelo y piden al magisterio no salir a pelear. Mientras las bases sufren el caos en hospitales y farmacias, sus dirigentes hacen de bomberos para apagar la rabia de los profesores. Es un sindicalismo de escritorio que prefiere cuidar sus relaciones con el poder antes que dar la cara en las calles. Lo grave es la quiebra del sistema y la división interna. Una parte de FECODE sigue defendiendo el acuerdo firmado en 2024, mientras la otra, la de las bases, pide desmontar el modelo por completo. En medio de esa pelea, los maestros siguen pagando la factura. Tratamientos atrasados, hijos sin pediatra, jubilados que venden rifas para comprar medicamentos. El drama es cotidiano y vergonzoso. El señor Aldo Cadena, vicepresidente del FOMAC, se presenta como solucionador, pero los docentes lo ven como un prestidigitador que juega con recursos pensionales para tapar huecos. Se ha tenido que aceptar que parte de esos dineros se usaron para cubrir gastos del sistema de salud. Es decir, lo que debía garantizar el futuro de los profesores hoy financia un esquema fallido. Una maroma financiera que solo aplaza el colapso. Los profesores que creyeron que tendrían una salud digna enfrentan ahora un sistema que beneficia a pocos privados, ni siquiera nacionales. Hospitales públicos y clínicas pequeñas denuncian demoras en pagos, mientras los docentes mendigan atención. La crisis no se resuelve con comunicados ni con discursos de calma. Se resuelve con plata y con un nuevo modelo. Pero el gobierno no tiene ni lo uno ni lo otro. La realidad es que los profesores que pusieron la plata y el alma para que Petro llegara al poder hoy están huérfanos. La salud de sus familias está en juego y el sindicato que debía defenderlos se quedó cruzado de brazos, esperando migajas del poder. Esa es la tragedia del magisterio. Confiaron, invirtieron
y hoy cargan con la enfermedad de la política. Colombia ya no está viendo a los profesores marchar con esperanza, sino con rabia. Y cuando un pueblo que enseña se siente traicionado, lo único que queda es la vergüenza nacional. Algunos han comentado en esta columna y han dicho que la culpa no es de Petro, que la culpa es de las entidades encargadas. Lo voy a poner en palabras exactas. Dicen que la culpa no es del gobierno nacional, o sea, que no es de Petro, que la culpa es de las entidades encargadas del tema, omitiendo ellos a conveniencia que las entidades encargadas del tema hacen parte del gobierno nacional y el gobierno nacional está comandado por Gustavo Petro. No se puede caer en la hipocresía, señores, de que cuando gobernaba Iván Duque o los anteriores, todo lo que pasara alrededor del magisterio era culpa del presidente. Pero ahora todo lo que pasa alrededor del magisterio ya no es culpa del presidente, porque hay un sector de FECODE que sigue defendiendo al presidente que ellos pusieron con dinero de todos los profesores sindicalizados. 5 datos curiosos. FECODE aportó 500 millones de pesos a la campaña presidencial de 2022. El nuevo modelo de salud del magisterio empezó a operar en mayo de 2024. La Veeduría Nacional calcula 5 billones en sobrecostos en el FOMAGA, Veeduría Nacional del Magisterio. En Pereira, profesores denunciaron que sus citas médicas se cancelan con apenas 3 días de anticipación. Y el magisterio colombiano reúne a cerca de 800.000 personas entre docentes y jubilados, todos afectados por la crisis. Es mi columna publicada en el diario La Nube y en Al Poniente. Eso era lo que les tenía para hoy en cuanto a mi columna. Como siempre sale todos los domingos, se las leo los días lunes. Ahora sí, vamos a leer un poco de comentarios. Por aquí dicen, los felicito, qué buen mensaje, ¿no? Muchas gracias. Algunos profesores, obviamente esta columna no cayó bien en algunos profesores, precisamente los defensores aún del gobierno nacional, algunos culpan al FOMAC, olvidan que el FOMAC es una entidad pública, que por lo tanto el FOMAC hace parte del gobierno. Y bueno, cada quien tiene sus propias maneras de matar pulgas. Yo por eso nunca me he montado en la política electoral, a pesar de que llevo haciendo crítica política durante los últimos 13 años, porque uno no puede defender a un político hoy para mañana atacarlo. Y los políticos siempre se van a mover a su conveniencia, cuidando sus propios intereses y garantizando una reelección aquí o en otro lado. Los congresistas que tienen derecho a la reelección, pues garantizan su reelección. Por eso ahorita vemos que otra vez están activos, otra vez están críticos. Hay algunos que ya empezaron otra vez a hablar de bajarse el salario. Y los que no se pueden reelegir, pues van a garantizar su reelección en cabeza ajena. Por eso, señores, el peor negocio es defender políticos, porque pierden la independencia, como le pasó a este sector de FECODE, que todavía sigue jugando a ser el teflón de Gustavo Petro. Muy bien, teníamos entonces para hoy la primera noticia. El representante a la Cámara, David Racero, enfrenta un panorama judicial muy delicado. Actualmente cursan 3 procesos en su contra por pérdida de investidura en el Consejo de Estado. Pero lo más grave no es eso, sino que la Corte Suprema de Justicia decidió abrir una investigación formal por el delito de concusión. Es decir, por presuntamente quedarse con parte del dinero de sus subalternos y usar recursos públicos para fines personales. Mientras Racero sueña con saltar al Senado, la realidad lo acerca más a un estrado judicial que a una curul más alta. La realidad lo pone más tras las rejas que detrás de un escritorio. Este es el mismo que se le ha pasado gritando e insultando a la oposición durante estos años y exigiendo derechos laborales.
La investigación de Racero detalla dos hechos centrales, o la investigación en contra de Racero. Primero, hay pruebas de que funcionarios de su unidad de trabajo legislativo pagaban sus cuentas personales, desde la tarjeta de crédito hasta el mercado de su casa, incluso girando dinero a familiares. Segundo, se conoció que uno de sus asistentes, John Leonardo García, contratado con dineros públicos, habría trabajado en el negocio privado del congresista, en un Fruver, ese famoso Fruver que todos conocimos hace unos meses. El problema creció cuando García mintió bajo juramento en el Consejo de Estado, negando ser conductor de Racero, a pesar de documentos oficiales y publicaciones del mismo político que lo identificaban como tal. Pero además, mensajes de WhatsApp y audios comprometen aún más a Racero, mostrando instrucciones directas sobre el manejo del negocio. Miren, este caso de David Racero se suma al caso de presunto tráfico de influencias en el SENA, quitando y poniendo gente, recuerden ustedes las llamadas que fueron famosas, y al caso de explotación laboral en su Fruver o en la Fruver de su familia. Aquí definitivamente estamos frente a un señor que más que llamarse David Racero debería llamarse doble rasero. Esa es la hipocresía que denunciamos todos en la izquierda. Es la hipocresía de siempre, es la misma fórmula de siempre. Si ustedes viajan a España y revisan cómo está la política española, van a ver que es exactamente lo mismo. Sánchez con sus ministros en juicio, con su mujer a punto de ir a juicio, con su hermano dimitiendo y así por el estilo. Este es el programa de Hernán Opina. Recuerden que todos los días hablamos sobre las noticias más importantes del día. Si no se han suscrito al canal, este es el momento para que lo hagan, para que nos apoyen con una suscripción, ya que entendemos que muchos no lo hacen, pero sería muy bueno que pues, vayamos creciendo en materia de audiencia. Lo mismo en TikTok, todos los días subimos videos nuevos, a veces el algoritmo no los muestra porque el contenido político no siempre es amigo de los algoritmos. Miren, las pruebas que hay detrás del caso de David Racero dejan al congresista en una situación muy complicada. Por un lado, la Corte Suprema ya avanza en la investigación penal y por el otro, el Consejo de Estado estudia las demandas de pérdida de investidura. Esto es una bomba de tiempo, señores, por fortuna. Vamos sacando lo que no sirve porque lo que no sirve estorba. Si se comprueba la concusión, recordemos que concusión, se le acusa de concusión por presuntamente haber pedido, como decimos coloquialmente, tajada, haberse quedado con un porcentaje del sueldo de sus empleados, de su equipo de UTL, perdón, porque no son empleados de él. Si se comprueba esto, Racero no solo pierde su curul, sino que podría terminar en prisión. Allá de compañero de Nicolás Petro, ojalá si la fiscalía actúa rápido. El caso es importante porque demuestra cómo un político cercano al petrismo, que se muestra como adalid de la moral pública, aparece usando el dinero de los contribuyentes en su beneficio. Lo que he dicho siempre yo, es muy fácil hacer cuentas alegres con dineros ajenos. Es muy fácil irse para Japón y gastarse 11 millones de dólares cuando esos 11 millones de dólares ni son míos ni salieron del sudor de mi frente. Es que es muy fácil, así cualquiera. Esto sería un golpe a la credibilidad de la coalición de gobierno y pondría en duda el discurso de cambio y transparencia. Bueno, aunque no necesitamos que esto pase y no necesitamos que esto se termine de cocinar para que se ponga en duda el discurso de cambio y la transparencia. Cuando ya tienen algunos, ya tienen unos cuantos presos, otros a punto de ir a juicio y otros siendo investigados. O sea, en 3 años han acumulado más presos que cualquier otro presidente en la misma cantidad de tiempo. Entonces, ahí yo creo que me tengo que corregir un poco, porque el discurso de cambio y la transparencia están en duda desde antes de ser elegidos. Desde los petrovideos, yo creo que ya algunos lo habíamos puesto en duda.
Este escándalo no se puede ver aislado, señores. David Racero no es un político cualquiera. Ha sido una de las figuras más cercanas al presidente Gustavo Petro. Recordemos que presidió la Cámara, inclusive, en una de las legislaturas. Entonces, si alguien que predica el cambio resulta señalado por quedarse con plata de sus subalternos, que es una práctica muy común en otros sectores del Congreso, por desgracia, debería darles inhabilidad de por vida a estos pillos, sean de izquierda o sean de derecha. Rata es rata y no importa en dónde duerma, si duerme al lado derecho o al lado izquierdo de la cama y es rata, va a apestar igual. Deberían darle pérdida de investidura, inhabilidad política, perdón, de por vida. Pero bueno, la inhabilidad política se la podemos dar los electores, no volviéndolo a elegir. El petrismo prometió ética y transparencia y lo que vemos aquí es corrupción, mentiras y manipulación de la justicia. Mientras la gente de a pie sufre con la inflación y la inseguridad, los dirigentes que se dicen del pueblo aprovechan el cargo para engordar sus bolsillos. Esto sería, mejor dicho, el gobierno terminaría su periodo como lo empezó, con toda una contradicción. Recordemos que empezaron el gobierno con las chuzadas de Marel Bismesa. Si esto de David Racero se cocina, estaríamos frente a un gobierno que termina su periodo como lo empezó, contradiciéndose. Empezaron el gobierno con las chuzadas de Marel Bismesa. Toda una contradicción en contraste con lo que predicaron y con el discurso con el que llegaron. Y estarían terminando el gobierno con los presuntos delitos de David Racero, que ya en las próximas semanas tiene que salir la decisión por explotación laboral y ahora por concusión, por quedarse con un porcentaje del salario de su equipo de la UTL. Toda una desgracia para Colombia. Es un caso que refleja el patrón que se repite en los gobiernos de izquierda y también en los de derecha en Colombia y en toda Latinoamérica. Prometer moral para entregar corrupción. Entonces dicen que antes no pasaba nada. Claro que sí, políticos de derecha presos es lo que hay. Porque sí, los últimos gobiernos han sido todos de derecha. Entonces es obvio que si hay políticos presos, pues tienen que ser de derecha. Pero cada que la izquierda ha gobernado, hemos visto escándalos parecidos. ¿O es que ustedes creen que vamos a olvidar los escándalos de Samuel Moreno y los suyos? O los escándalos de Petro en la alcaldía por las motos. Los de Bogotá recordarán bien lo que pasó en la alcaldía de Petro con las motos y con los camiones de basura. O vamos a olvidar que en el gobierno de Gustavo Petro no solamente hay presos ya, sino que hay investigados, pero además hay prófugos de la justicia. Hay dos prófugos de la justicia, César Manrique y Carlos Ramón González. Es que ahí sí, como dirían las abuelas, cagados y con el agua lejos. Esa era la primera noticia de hoy, el caso de David Racero. El país vivió otro pulso entre el gobierno y el Congreso. Tras la derrota del gobierno en el Senado, donde fue elegido Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional, surgió una nueva ofensiva de Gustavo Petro. El presidente y voceros del pacto histórico plantearon impulsar una lista al Congreso pro-constituyente para las próximas elecciones. Es decir, solo aquellos que estén de acuerdo con la constituyente van a ir en la lista. Porque la idea es abrir la puerta a una Asamblea Nacional Constituyente. Hubo un debate muy interesante entre el senador Alex Flores del Pacto Histórico que propone cerrar el Congreso. Recordemos que Alex Flores es el borracho que también a principios de este gobierno cogieron por allá en Cartagena. Y es que la desgracia más grande en Colombia es que gente de esta calaña le pase eso y no renuncie, pero además la ley no lo obligue a renunciar. Un tipo que hace lo que hizo Alex Flores, matonear a la policía, matonear a la recepcionista del hotel y presuntamente ingresar al hotel con una menor de edad, porque eso hasta ahora no se ha confirmado,
De eso se presume, pero él dice que tenía 18, que era mayor de edad. Pero un tipo borracho, atacando a la policía, atacando a la recepcionista, un caso de esos de usted no sabe quién soy yo. Y lo que hizo fue tomarse una incapacidad de unos días, esperar a que el país olvidara y ahora está disquedándonos cátedra de moral. En eso estamos, porque tenemos una ley muy débil que no los obliga a renunciar y ellos carecen de iniciativa propia, desconocen que son una vergüenza para el país y no renuncian. En el Reino Unido acaba de renunciar una señora muy poderosa de la izquierda, mano derecha del primer ministro, porque mintió en sus impuestos. Y ella misma renunció por propia iniciativa. Pero estos pillos que tenemos en el Congreso de Colombia, siendo culpables, como el señor Iván Name el año pasado, que se echó un discurso en el Congreso que convenció a medio país y meses después estaban capturándolo en un parqueadero. Es una desgracia la política colombiana. Pero bueno, Alex Flores, que además de ser lo que ya les acabo de describir, es el títere de Daniel Quintero. Por eso Alex Flores también dice que quiere cerrar al Congreso. Entonces, él defiende la constituyente mientras el senador Andrés Guerra en el debate la rechaza. El choque dejó claro que el gobierno no acepta los contrapesos y que busca cambiar las reglas después de perder una votación clave. Decía este señor Alex Flores que ¿para qué un Congreso que se opone a todas las propuestas del cambio? Falso. Este Congreso le ha aprobado proyectos al cambio. Pero además, ¿para qué un Congreso que se opone a las propuestas del cambio? Pues para hacer precisamente separación de poderes. Que alguien le explique a ese borracho de Alex Flores que eso se llama separación de poderes. Un sector de la población votó por el plan de gobierno de Gustavo Petro, otro sector no lo hizo y el país eligió al Congreso para que lo represente. Entonces preguntaba Alex Flores que entonces cómo hacer un cambio si el Congreso no deja. Pues el presidente tiene que ejecutar el cambio hasta donde sus facultades desde el Ejecutivo se lo permitan, como gerente que es en estos momentos. Todos sabemos que Gustavo Petro no es gerente, pero hoy funge como gerente. Y hay cosas que se salen de sus facultades y las tiene que consultar con el Congreso. Así como un CEO tiene autonomía hasta cierto punto y hay cosas que las tiene que consultar con la junta directiva. Pero es que es así de sencillo. Pero pues, ¿cómo pedirle a un borracho de estos que no sabe sino maltratar a la policía que entienda una cosa de estas? ¿Cómo pedírselo? Muy bien, León me pregunta, ¿vos que sos de extrema derecha? No, yo no soy de extrema derecha, León. Ahí, permítame, yo me imagino que vos sos de izquierda, pero decir que sos de extrema izquierda sin conocerte, no me atrevo porque pues no nos conocemos. Pero ya que llevas tanto tiempo, tantos días aquí en mis directos, deberías aprovechar un día de estos y subir y damos un debate bien interesante. Estos opositores viven con Petro en la cabeza, así como ustedes vivían con Uribe en la cabeza. Pero eso tiene una explicación, pues si Uribe era el jefe del Ejecutivo y era el único jefe del Ejecutivo, ¿con quién más se tenía que vivir en la cabeza? Pues con Uribe. Es que presidente de Colombia solo hay uno. Yo hace 4 años vivía con Iván Duque en la cabeza. Cualquiera que lea mis columnas, yo escribo una vez por semana, y cualquiera que lea mis columnas va a ver que entre 2018 y 2022 todas mis columnas giraban alrededor de Iván Duque. Entre 2014 y 2018 todas mis columnas giraban alrededor de Juan Manuel Santos. Escribí varias sobre ser pillo paga en vez de ser pilo paga. Y entre 2012, que fue cuando me inicié, y 2014 también todas giraban alrededor de Juan Manuel Santos. Y entre 2022 y 2025 todas giran alrededor de Gustavo Petro. Porque aquí se le hace control al poder y el poder lo tiene el Ejecutivo.
¿Listo? Muy bien. Entonces me pregunta que cuál líder histórico de tu inclinación política admiras. Yo la verdad no idolatro políticos, sino idolatro santos siendo católico, mucho menos políticos. Hay con líderes, de cada líder uno siempre se va a identificar con algunas cosas porque decir que todos son malos es falso. Hay líneas rojas que no se negocian, pero no, la verdad, León, no admiro ninguno. Son ciudadanos que simplemente tienen formas de pensar. Hay cosas en las que podemos coincidir y hay otras en las que podemos diferir. Pero de ahí a decir que yo los admiro o que no, o que me muero inclusive por leerlos, tampoco. Creo que hay cosas más interesantes para leer. Entonces, León, en serio, cuando quieras me puedes escribir a elprofesorhernan@gmail.com, que es el más fácil de recordar, y organizamos un programa en el que podamos intercambiar, en el que podamos intercambiar ideas. Me preguntan en dónde se pueden ver mis columnas. Diarioenlanube.com. Ahí las pueden ver. También escribo en alponiente.com. Esos son los dos medios. Antes escribía en El Opinadero, pero del Opinadero me censuraron porque escribí una columna en la época de la consulta popular, analizando las 12 preguntas e invitando a no votar, y el director del medio me censuró y dijo que eso era un sartal de mentiras. Así que bueno, ahí estamos. Muy bien, vamos con la siguiente noticia. Nunca he reconocido algo bueno que haya hecho este gobierno. Es que yo no estoy aquí para reconocer cosas buenas que haga el gobierno. Miren, yo lo que pienso es que cuando uno contrata a un empleado, uno lo contrata para que haga su trabajo. Y uno no tiene por qué aplaudir a la gente porque haga lo que, si yo lo contraté para que haga X tareas, pues si las hizo, está haciendo su trabajo, para eso se le paga. Entonces, ese es el principal problema. ¿Cómo así que hay que reconocerle a los políticos que hicieron algo bueno? Pues es que para eso se eligieron. Entonces, gente que aplauda al gobierno y gente que aplauda las cosas que el gobierno ha hecho, hay muchas. Aquí estamos es para hacer ver los errores del gobierno, que también son muchos. Así como estuvimos para hacer ver los gobiernos de Iván Duque y de Juan Manuel Santos y de ahí para atrás. Entonces, no es que yo esté enfermo con Petro, es que Petro es el único presidente de Colombia y yo le hago control al Ejecutivo. En 2026, cuando Petro salga, Petro me va a salir, me va a importar lo mismo que me importa el Baruribe hoy. De hecho, mientras Gustavo Petro fue senador, los que recuerdan mis intervenciones de la época, utilicé varias veces a Gustavo Petro como referente porque hacía debates de control político muy interesantes. El debate que hizo, por ejemplo, en 2014, si no me falla la memoria, fue muy interesante, acompañado de Claudia López, porque son debates interesantes. Pero en estos momentos Petro es el presidente y hay que hacerle control a Petro, pues es que, ¿qué vamos a hacer? Ahí no tenemos otras cosas. ¿Qué cosas buenas ha hecho Petro? Hay que reconocer algo con lo que podemos estar o no de acuerdo. Hay que reconocer que en este gobierno hay personas que están ostentando cargos, altos cargos, cargos de una jerarquía importante, que antes no los podían ostentar. Digamos que en ese sentido hay un cambio y es que personas que no habían tenido la oportunidad ahora las están teniendo. Lástima que no sea por meritocracia, como lo prometieron, porque es que no se puede aplaudir a ciegas. Vamos al caso de Juliana Guerrero, por ejemplo. Es una dama que sí es negra, sí viene de abajo, pero es que ciudadanos negros y que vengan de abajo hay por montones. La diferencia entre ellos y Juliana Guerrero es que hay muchos que cumplen los requisitos para ostentar el cargo que le están ofreciendo, pero no, se los tienen que dar a esta por provocar, porque fue la que dijo Benedetti y no por mérito. Entonces, esas cosas, por ejemplo, no son negociables. Aquí siempre se le criticó a los gobiernos anteriores que la meritocracia era un símbolo. Este gobierno llegó prometiendo meritocracia y hasta ahora no se ha visto el primer nombramiento motivado en los méritos.
Duque, por ejemplo, nombró al ministro más joven, no sé si lo recuerdan, creo que se llama Jonathan, se me escapa ahorita el apellido, y ese nombramiento fue un nombramiento basado en los méritos. De hecho, yo creo que es el único nombramiento que recuerdo que Iván Duque hizo basado en los méritos. Entonces no podemos aplaudir a un Gustavo Petro que toda la vida hizo política en contra de Armando Benedetti, en contra de Roy Barreras y en contra de todos los que terminaron ahora en su gobierno. Pues que eso lo ha criticado hasta el mismo Carrillo y el mismo Gustavo Bolívar, que son de sus entrañas. De manera que no, yo no estoy, yo tengo un medio digital en Risaralda y me dicen lo mismo, es que usted solo critica a Mauricio Salazar, que es el alcalde de Pereira, y hace 4 años me decían, usted solo critica a Carlos Maya, que era el alcalde de Pereira, entre otras cosas, que terminó preso en la cárcel la 40, así que algo de razón teníamos por criticarlo. Sin embargo, ya lo dejaron en libertad porque se le vencieron los términos y está paseando en Estados Unidos. Pero pues sí, claro, es que hay que hacerle control al Ejecutivo y el Ejecutivo es solo uno. De manera que yo no podría hacer las cosas diferentes. Dicen aquí, el senador Petro estaría criticando al presidente Petro, sin duda. Bueno, muy bien. Alex Flores en ese debate afirmó que con las reglas actuales no se pueden hacer las reformas. O sea, no les gusta el control. Si Alex Flores afirma que con las reglas actuales no se pueden hacer las reformas, está dando la razón. No les gusta el control, no les gusta que los cuestionen, no les gusta el que piensa diferente. Quieren un Congreso que sea notario. Por eso, Alex Flores plantea lo mismo que su padrino político, Daniel Quintero, cerrar el Congreso. Dijo que hay captura del Congreso por intereses privados. Señaló a congresistas con presunta financiación de PS y grandes grupos y planteó resetear, como dice Daniel Quintero, el sistema con una constituyente. Recordemos que este Alex Flores es el mismo que borracho en Cartagena cuando estaba iniciando el gobierno. En Cartagena, todo hay que decirlo, en un viaje oficial, o sea, con recursos públicos, maltrató a la policía, maltrató a la recepcionista de un hotel y se vio envuelto en un escándalo monumental, que de hecho lo alejó del Congreso durante semanas. O sea, no estamos hablando aquí de una persona de izquierda que nos pueda venir a dar ejemplo de moral, como un Aurelio Suárez, como un Jorge Enrique Robledo, o como otros tantos de izquierda que son respetables. No, aquí estamos hablando de un tipo borracho, atarbán, que cualquier otra persona con 4 dedos de frente hubiera renunciado a su cargo por simple decoro y por simple respeto a lo que representa. Ni modo de decir que por respeto a sus electores, porque qué electores va a ser un tipo que nos metieron en una lista cerrada y que no obtuvo votos. La gente que votó por el pacto histórico en 2022, pues votó fue por Petro, a una lista cerrada. Entonces ese ni electores tiene. Pero también criticó la elección de magistrados por el legislativo y denunció una supuesta dictadura judicial. O sea, todo lo que no piense como yo es dictadura. Y estos son los que se dicen demócratas. Andrés Guerra, por otro lado, respondió que la derrota del gobierno fue legítima. Defendió la independencia de poderes. Recordó que el Senado votó y ganó una opción distinta al gobierno. Y explicó que perder no permite romper las reglas. Cuestionó que se proponga una constituyente cada que el Ejecutivo no logra mayorías. Ahora bien, alrededor de la elección del señor Camargo, perdón, hay unos temas interesantes. Es cierto, y eso está probado, lo que se denuncia alrededor de las recomendaciones. Eh, yo te nombro, yo te nombro, tú me eliges, es lo que dice. Y el senador Wilson Arias ya puso una demanda a esa elección y recordemos que ya hay jurisprudencia alrededor del tema. Ya hay jurisprudencia en un caso muy parecido en el que se cayó el señor Alejandro Ordóñez.
De manera que si en unas semanas o en unos meses se cae la elección del señor Camargo, vamos a ver si los que hoy están diciendo que, la elección, que todo fue transparente van a seguir respetando la justicia. Porque es que ese es el problema. El problema es que aquí cada que se da una elección, una decisión en justicia, perdón, contraria a lo que yo predico, entonces es dictadura o es injusta. Aquí hay que aprender a acatar la justicia siempre. Si a mí me abren un proceso en los estrados y si se admite el proceso por cuenta de los señores juristas, es porque hay insumos suficientes para por lo menos investigar y sacar una decisión. Si el señor Camargo no debiera nada y si el señor Camargo no hubiera hecho lo que le acusan, pues entonces aquí estaríamos frente a un caso en el que el petrismo estaría diciendo, nos ganaron, pero no hay nada que hacer. Luego no, como el señor Camargo tiene estos antecedentes, entonces aquí estamos frente a un caso en el que el petrismo nos dijo, le está diciendo, nos ganaron, pero aquí hay unos antecedentes y posiblemente esto se puede caer. Entonces, no, si uno pierde un caso en los estrados judiciales es porque algo hizo. Así de sencillo. De manera que aquí no podemos seguir jugando a que la justicia la respeto solo cuando me conviene y solo cuando dicen lo que yo quiero escuchar. Por aquí nos dice Hernán, ¿qué sabes u opinas de las faltas de facultades de la fiscal que sentencia en primera sentencia a Uribe, en primera instancia, perdón? Yo la verdad no he podido encontrar, eso lo he visto en varias partes, pero no lo he visto en ningún medio oficial. Eh, y no lo han mencionado tampoco en medios de comunicación, digamos que serios. De manera que eso no sé de dónde salió, es cuestión de esperar. Forbes, si eso es cierto, si termina siendo cierto, pues me imagino que ahí también iniciaríamos un nuevo capítulo en este juicio, pero de momento la verdad es que no se ha podido verificar ese tema. Yo he tratado de verificarlo y no he podido. De manera que, muy bien, eso era lo que teníamos para la segunda noticia, el caso de Gustavo Petro, que salió a decir, como perdió la elección del magistrado, entonces salió a decir que deberíamos retomar el tema de la constituyente, aclarando sí que no hay tiempo de reelección. Digamos que en ese sentido sí se le abona a Gustavo Petro que por lo menos de su boca dijo que no hay tiempo para reelección, porque él sabe que no hay tiempo para reelección. Digamos que eso era lo que faltaba, decía que no estaba interesado y demás, pero ya por lo menos le dijo a las masas y ya le dijo a las bases, no hay tiempo de reelección. Muy bien, la siguiente noticia es una noticia triste. 4 infantes de marina heridos en ataque con explosivos en Puerto Leguízamo, Putumayo. O sea, hace unas horas estábamos anunciando que las decenas de soldados secuestrados habían sido liberados y ahora estamos anunciando que 4 infantes de marina fueron heridos en ataque con explosivos. En el municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo, se registró un nuevo ataque contra la fuerza pública. Un grupo armado residual, identificado como la estructura Carolina Ramírez, atentó con explosivos contra unidades de infantería de marina adscritas a la Fuerza Naval de la Amazonía. El hecho dejó como saldo 4 infantes de marina heridos, además de daños materiales en embarcaciones militares. Este acto violento refleja, una vez más, la difícil situación de orden público en las zonas de frontera, donde el control estatal sigue siendo débil y los grupos ilegales imponen su ley. Miren, el ataque se produjo mediante un artefacto explosivo improvisado, cuando las tropas adelantaban operaciones de control fluvial en el área de la Tagua. Tras la detonación, los uniformados afectados fueron atendidos de inmediato por personal médico militar y evacuados hacia Florencia, Caquetá.
para recibir atención especializada. Es un ataque que evidencia la capacidad de daño que aún tienen las disidencias armadas y la falta de control efectivo del Estado en territorios clave. Miren, los que llegaron, los que me ven todos los días, recuerden que el programa lo hacemos de lunes a viernes. Vamos a tratar de registrar esta semana cuántos días estamos registrando noticias de atentados y de este calibre. Porque a mí a ver, voy a decir algo irresponsable porque no lo puedo probar, lo voy a decir a manera especulativa según lo que recuerdo. La semana pasada, 3 de los 5 días registramos noticias así. Voy a hacer un paréntesis, me preguntan cuál es mi opinión de los alcaldes que viajaron a Estados Unidos. Pues mi opinión de los alcaldes que viajaron a Estados Unidos es que muy bien que viajen. Ellos, siendo la máxima autoridad del ejecutivo de sus ciudades, están en todo su derecho de viajar a los Estados Unidos y a cualquier país del mundo a hablar cosas relacionadas con sus municipios. No es una visita oficial, por lo tanto no es una visita ilegal como lo quieren hacer ver desde el gobierno. Es cierto que la Constitución dice que solamente el jefe de Relaciones Exteriores del Estado colombiano es el presidente de la República. Sin embargo, al senador Petro se le olvidaba eso cuando era senador, ¿cierto? Porque él sí viajaba a Estados Unidos, desde el año 2012 está viajando a Estados Unidos a renegociar el Tratado de Libre Comercio, a hablar de extradición, a hablar de una cosa, a hablar de la otra. Y no podemos olvidar los que vivimos en Europa, que en plena pandemia el senador Gustavo Petro, el senador Gustavo Bolívar y otros senadores vinieron aquí a hablar con la Unión Europea para que la Unión Europea le quitara apoyos a Colombia, diciendo ellos que el presidente Iván Duque estaba dando la orden de asesinar jóvenes. Entonces, ¿qué pienso de los alcaldes que viajaron a Estados Unidos? Pienso que sus razones tuvieron. Mi labor no es opinar sobre los alcaldes, yo solamente opino sobre el alcalde de Pereira, el de Dos Quebradas y el gobernador de Risaralda, porque ejerzo en un medio de comunicación allí, ejerzo veces de analista y de opinador. Luego no me da el tiempo para opinar sobre todos los alcaldes del país, pero sí opino del presidente Petro, que es un hombre de poca memoria, porque hasta hace no mucho estaba él viajando a Estados Unidos, viajando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a poner quejas sobre el gobierno colombiano. Entonces, ahora que es presidente, no puede ser que cuando le hacen lo mismo que él hacía, entonces esté tratando de intimidar, de sembrar miedo y de bloquearle la salida del país como intentó hacerlo. Por último, los alcaldes sí tienen que pedir permiso para hacer lo que hicieron y el permiso se lo tienen que pedir al Consejo Municipal. Eso fue lo que hicieron. De manera que esa es mi opinión. En ningún momento ellos dijeron que fuera una visita oficial porque no pueden hacer una visita oficial en nombre del Estado colombiano. Pero claro que pueden hacer ese tipo de visitas en calidad de alcaldes. Además que en honor a la verdad, no fueron a hablar con el Estado norteamericano. Ellos fueron a hablar con unos congresistas de Estados Unidos y recordemos que el Congreso no es el Estado, porque el Congreso no es el Ejecutivo, no hace parte del Ejecutivo. Entonces, por donde lo miremos, no es una visita oficial. Luego, claro, fue un papayazo que le dieron al gobierno nacional para que el gobierno desviara la atención, por ejemplo, de estas masacres, de estos asesinatos, y no se nos olvide de la reforma tributaria que por la puerta de atrás la quieren aprobar. Así que muy bien. Vámonos con la siguiente noticia porque nos cogió el día. Hoy voy muy lento. Esta siguiente noticia me parece interesante. Yo estoy de acuerdo con que se haga, pero me parece una contradicción y una incoherencia. El presidente Gustavo Petro sorprendió con un anuncio en redes sociales que revive el debate sobre la aspersión aérea con glifosato. Tras recientes ataques contra el ejército en zonas cocaleras, el mandatario pidió a la Corte Constitucional reconsiderar sus sentencias y permitir la fumigación aérea de cultivos ilícitos en lugares donde la población civil se enfrente a la fuerza pública.
Esta postura genera polémica porque Petro había sido uno de los principales críticos de este método durante muchos años, presentándolo como nocivo para la salud y para el medio ambiente. Pero ahora, en medio de la presión y del desespero por la violencia en las regiones, porque no pudo hacer la paz total en 3 meses, porque no logró que el ELN entregara las armas en 3 meses, está cambiando su discurso. Termino como empecé. A mí esta noticia me parece fabulosa. Es que nunca se debió dejar de hacer la fumigación. Empecemos por ahí. Entonces, si se vuelve a fumigar, pues maravilloso. Lo que es una vergüenza es que no se esté fumigando. Luego, esto viniendo de Petro desdice por completo su discurso. Y en gran medida la gente que votó por él, la gente que lo eligió, lo hizo porque esta era una de las promesas. Entonces, por eso les decía, termino como empecé. Esto, como siempre, se pronunció a través de X, instalando cortinas de humo. Dijo textualmente, aquí donde la ciudadanía ataque al ejército, habrá fumigación aérea. Denme un segundo porque TikTok me está pidiendo confirmar que soy un humano. Parece que no les basta con mi voz. Eh, la Corte Constitucional, sin embargo, ha reiterado en varias ocasiones sus restricciones sobre este mecanismo. En 2019 reafirmó que la decisión debe pasar por el Consejo Nacional de Estupefacientes en concordancia con la sentencia T-236 de 2017. Según estas normas, cualquier reanudación de la aspersión debe incluir consulta previa con comunidades étnicas, o sea que no va a pasar, participación ciudadana y estudios rigurosos de salud y ambiente. Entonces, aquí el tema es que o Gustavo Petro definitivamente desconoce la ley o simplemente juega a distraer a sus incautos. Una de las dos. Porque si ya la Corte se ha pronunciado alrededor de esto, pues ¿para qué se desgasta? ¿Para asustar a los guerrilleros, que entre otras cosas son sus amigos, desmovilizados del M-19, reinsertados en el ELN, desmovilizados del M-19, reinsertados en las FARC y ahora en el ELN porque fueron disidentes del M-19 y disidentes de las FARC? Aquí vemos es otro choque institucional. Por un lado, el Ejecutivo busca recuperar una herramienta que había sido descartada por razones legales y ambientales, y la Corte mantiene su posición restrictiva y exige garantías que en la práctica hacen difícil la fumigación. Todo un despropósito. Y vamos a terminar con el caso que ha sido noticia ya durante 2 semanas. La jovencita funcionaria Juliana Andrea Guerrero Jiménez, anunciada como próxima viceministra de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad, ministerio que recuerden ustedes ya huele a formol por fortuna, fue denunciada ante la Fiscalía General por 3 delitos. Primero, falsedad ideológica en documento público. Segundo, falsedad personal. Y tercero, fraude procesal. La denuncia fue presentada por el abogado Sebastián Rondón y la representante a la Cámara Jennifer Pedraza. Según los demandantes, Guerrero habría falsificado documentos académicos para acceder a cargos públicos. El caso despierta controversia por tratarse de una persona de apenas 23 años, con gran cercanía al presidente Petro y que ya ha estado en el centro de polémicas, porque no podemos olvidar que a ella la conocimos no porque no presentó ECAES, tampoco porque se haya graduado de contadora en 18 meses, sino por los viajes costosos pagados con dineros del Estado. Recordemos cuando ella y su hermana utilizaron aviones de la policía para ir a hacer un mandado a la costa. Una denuncia que asegura que Guerrero presentó títulos falsos en contaduría pública y en tecnología en gestión contable y tributaria, supuestamente otorgados por la Fundación de Educación Superior San José, que entre otras cosas la denuncia debería ser también para la Fundación San José. ¿Por qué les otorgaron la licencia de funcionamiento? ¿Y cuándo van a investigar a ver si hay que quitárselas?
porque al verificar la información se descubrió que la joven nunca presentó las pruebas Saber Pro ni las pruebas TIT, que son las mismas Saber Pro, pero para técnicos y tecnólogos. Requisito indispensable para graduarse según la ley 1324 de 2009. Aquí se abre un interrogante y esto es para la Fundación de Educación Superior San José. ¿Dejaron graduar a Juliana Guerrero sin estas pruebas por ser Juliana Guerrero y por ser la pupila de Benedetti? ¿O cuántos estudiantes más se han graduado sin estas pruebas? Yo por lo menos en Colombia he hecho 2 pregrados y las 2 veces me ha tocado presentar estas pruebas. Que entre otras cosas también es absurdo que esto esté en la ley colombiana y es más burocracia, porque uno siempre está corriendo bases a última hora para poder presentar estas pruebas y si se le pasan las fechas, entonces se le atrasa el grado, así ya estén aprobados los créditos, la tesis y todo lo demás. En otros países no hay que presentar estas pruebas para graduarse. Es absurdo porque además no se exige un puntaje mínimo de las pruebas para graduarse. Solamente se exige una constancia de presentación. Hay personas que en resistencia y alzando la voz de protesta para el Estado pueden responderlas al azar para no servirles como una estadística más. Y tendrían todo el derecho e incluso hasta algo de razón tendrían. Porque es que uno no puede estar jugándole a las actividades burocráticas que se inventan los gobiernos con los ciudadanos de a pie, porque es muy fácil sancionar leyes desde un escritorio, cuando son allá los ciudadanos los que se tienen que enfrentar a la inoperancia del ICFES y a la inoperancia de algunas instituciones educativas. Pero bueno, todo esto lo que hace generar las dudas sobre la autenticidad de los diplomas de esta fundación. Pero además la acción judicial no se limita a ella. También cobija a directivos y autoridades académicas de la fundación, quienes habrían avalado los títulos sin cumplir los requisitos legales. ¿Quién firmó el diploma y quién firmó las actas de grado? ¿Y por qué las firmó si no se cumplían los requisitos de grado? En su hoja de vida oficial aparecen hasta 3 pregrados, pero todos con inconsistencias. Si a los 23 años estas son sus prácticas, ¿qué se puede esperar más adelante? De todo esto, lo más preocupante no es Juliana Guerrero. Finalmente, Juliana Guerrero es una más. Lo preocupante es que antes el gobierno Petro y los suyos criticaban a las personas como Juliana Guerrero y hoy las quieren meter a la fuerza. Intentaron modificar el manual de funciones, no pudieron, cambiaron la hoja de vida y ahora están intentando nombrarla simplemente, como dijo Petro en el Consejo de Ministros, para provocar. La situación compromete seriamente la legitimidad del nombramiento de Guerrero como viceministra. Si se demuestra la falsedad documental, no solo perdería el cargo, enfrentaría responsabilidades penales. Para el gobierno, el escándalo golpea de lleno al Ministerio de la Igualdad, ya cuestionado por su gestión y gastos, pero además deja en evidencia cómo el clientelismo y la cercanía política pesan más que la meritocracia en el actual gobierno. La confianza ciudadana se erosiona cuando los altos cargos políticos recaen en personas sin preparación real, respaldadas únicamente por el presidente. Es que esto es absurdo. Esta era la reflexión que hacíamos ahorita. Sí, es verdad que en este gobierno se está nombrando a personas que antes no se nombraban y que nunca se hubieran podido nombrar en otros gobiernos. Pero ¿en dónde quedan los méritos? Es que una cosa no tumba a la otra. El hecho de que se estén nombrando esas personas no quiere decir que no se necesiten méritos. Bueno, y hay 2 noticias importantes que se me quedaron por fuera, pero ya las recuperé porque no las puedo dejar por fuera. La primera
El Consejo Nacional Electoral estudia una ponencia que permitiría la legalización del pacto histórico como partido político, pero sin la inclusión de la Colombia Humana, movimiento fundado por el presidente Gustavo Petro. Es decir, se le daría personería al pacto histórico, pero se sacaría la Colombia Humana. Eso es básicamente... Están diciendo, ya se pronunció Gustavo Bolívar, y Gustavo Bolívar dice que esto es una jugadita para sacarlos del partido. Pero no, la decisión se basa en presuntas irregularidades en el proceso de fusión, lo que ha generado fuertes reclamos de diferentes líderes, quienes califican la exclusión como un intento de desconocer al sector mayoritario del bloque de izquierda. La ley es exacta. La ley dice que se tienen que tener las firmas de un porcentaje de pertenecientes al partido, etcétera, etcétera, etcétera. Y como siempre, no hicieron las cosas, bueno, presuntamente no se hicieron las cosas en derecho. Si no se cumplen los procedimientos en derecho, lo que llaman debidos procesos, pues la ley actúa. Los abogados dicen la ley es dura, pero es la ley. Entonces esto no es ni un golpe blando, ni un ataque a la izquierda, sino que una vez más, estos señores que estaban tan acostumbrados a protestar, a salir a las calles y a la resistencia civil, parece ser que quieren desconocer por ignorancia o por pereza el derecho positivo. Y este es el resultado. Ya solo queda esperar a que se conozca la decisión final. Y la última noticia, la Fiscalía solicitó audiencia de imputación de cargos contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de la República, Gustavo Petro, por los delitos de falsedad en documento público e interés indebido en la celebración de contratos. El ente acusador pedirá medida de aseguramiento intramural. Ya no es casa por cárcel en el marco de investigaciones por presuntos favorecimientos contractuales y enriquecimiento ilícito. Lo dicho, termino como empecé. Gustavo Petro va a pasar a la historia como el único presidente de Colombia que en ejercicio tenía a su hijo imputado. Eso, mi hijo tiene 3 años, dentro de 10, 12 años que le toca estudiar la historia reciente de Colombia, va a leer que entre 2022 y 2026 el hijo del presidente de la República estaba enfrentando un juicio por falsedad en documento público e interés indebido en la celebración de contratos y por favorecimientos contractuales y enriquecimiento ilícito. Eso es lo que va a tener que estudiar mi hijo y los de su generación cuando estén en el bachillerato. Por eso pasará Gustavo Petro a la historia. De manera que tenía razón, hay que reconocer, ellos eran el cambio, porque esto en Colombia no tenía antecedentes. Con eso termino, señores, muchas gracias y sin duda nos vemos mañana en el siguiente programa. Esta semana empezó muy noticiosa, solo el lunes, y miren, primera vez que me paso de tiempo además, que eso dice mucho porque aquí son las 3 de la mañana y me toca abordar 7 noticias porque se me habían quedado 2 por fuera. A veces, confieso que a veces es difícil seleccionar las 5 noticias para el programa, pero además durante el día estar dándole candela a las noticias que van saliendo durante el día. Así que bueno, ahí estamos. Muchas gracias. Como siempre, esto es un programa de opinión, no es un programa informativo. A mí no me llegan las noticias en primicia porque no es un medio de comunicación. Simplemente las cosas pasan, lo que me llama la atención lo selecciono y opinamos sobre eso. Entonces, bueno, espero haber podido responder lo que mi hijo estudiará falsos positivos de Uribe con V.
No, yo creo que va a estudiar los falsos positivos que se dieron durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez con B de Bogotá, pero Uribe con V de Victoria, ese sí no lo conozco, pero es que así son. O sea, siguen teniendo orgasmos con el uribismo, así el uribismo haya terminado de gobernar hace años y no saben ni siquiera escribir. Y sí, claro, mi hijo va a tener que estudiar también eso, pero no es lo mismo que durante el gobierno de Uribe, bajo el ejército de Uribe, haya sucedido el tema de los falsos positivos, a que el hijo del mismísimo presidente esté a punto de ir a la cárcel por enriquecimiento ilícito, entre otros delitos. Por eso les digo, este va a ser el único presidente en la historia, hasta ahora en la historia de Colombia es el único presidente que tiene el hijo en juicio. Pero por supuesto, pues es que obviamente la historia está ahí. Y aquí va a estar el papá de mi hijo para explicarle las cosas, para explicarle las dos caras de la moneda. Y ya él en su inteligencia y en su capacidad crítica estará en capacidad de determinar qué cree y qué no cree. Yo, por ejemplo, con el 6402 hago el chance todos los sábados. Ya con eso les digo qué creo y qué no creo. Luego, uno o 6402 me parece escandaloso. Escandaloso. Pero es más escandaloso que un sector político que ha utilizado, se ha beneficiado de la violencia toda la vida, victimizándose, se invente un número que ya la JEP dijo que no existe, simplemente para ganar réditos políticos. Porque si de verdad les importaran las masacres y si de verdad les importaran las personas asesinadas, no hubieran dejado de contar y no hubieran dejado de decir todos los días por la mañana nos están matando. Como lo hacía Gustavo Bolívar, que todos los días, si nosotros queríamos saber cuántos líderes sociales asesinados iban, era tan fácil como meterse en la cuenta de Twitter de Gustavo Bolívar y ahí estaba, SOS nos están matando, líder social número tal. Eso se dejó de hacer en 2022 y ahí está documentado, solo es que vayan al Twitter de Gustavo Bolívar, el mismo que se refería a los policías como malditos y cerdos. De manera que aquí no somos hipócritas, aquí cuando hubo que criticar a los gobiernos anteriores se hizo y ahora se critica al gobierno de turno, porque siempre estamos criticando al gobierno de turno. Pero sí, para terminar como empecé, por supuesto, mi hijo va a tener que estudiar los falsos positivos y también va a tener que estudiar la corrupción de Samuel Moreno y también va a tener que estudiar los crímenes de lesa humanidad y los crímenes del M-19 y también va a tener que estudiar todo lo que hizo el asesino de Pizarro, no Carlos Pizarro, sino el hermano. Y también lo que hizo Carlos Pizarro. Todo eso lo va a tener que estudiar mi hijo. Pero en la historia reciente, en la década que nació mi hijo, va a aprender que el hijo del presidente de Colombia, cuando él estaba naciendo, fue llevado a juicio por corrupto. Y no solo eso, va a aprender porque yo le voy a mostrar cómo se convirtió en un delincuente confeso. Y eso es lo que va a aprender él de la historia de Colombia el año que él estaba naciendo. Por ejemplo, el año en el que yo estaba naciendo, yo aprendí que se llevó a cabo la constituyente. Eso aprendí yo. Mientras yo estaba naciendo, estaba el país político en Colombia promoviendo la constituyente. Mientras mi hijo estaba naciendo, el hijo de Gustavo Petro estaba confesando sus delitos ante la fiscalía. Eso es lo que va a aprender. Eso. Mientras el papá decía que no lo crió y mientras a él lo echaban al agua porque embarazó a la mejor amiga de la mujer. Es que una familia, toda una joyita. Oye, y con eso termino porque le va a dar urticaria a los señores del petrismo que me están viendo. Muchas gracias y nos vemos mañana martes.